Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por orgullo o por vanagloria, sino que con espíritu humilde consideren a los demás como más importantes que a sí mismo, no buscando cada uno el interés propio, sino el interés de los demás. Ese es el verso y está en Filipenses 2, 3 y 4. Sometido a este texto que anoté las veces que el Señor, cuando estoy en mis tiempos devocionales, me pongo a orar, y me puse tenía la costumbre de orar genéricamente por todos mis hermanos, aún teniendo la lista que nos dan con las necesidades. Oraba por todos mis hermanos, rogando al Señor por cada uno de ellos. Pero ¿qué me di cuenta? Que no estaba orando correctamente. Porque al orar por mis hermanos, así en términos generales, por cada uno, por nombre, que a veces lo hacía repasando donde están sentados cada uno, porque eso le ayuda a uno a ubicarse, ¿verdad? No se cambian, entonces es fácil de pronto orar por todos así, donde están sentaditos. Pero la lista me dice cuáles son las necesidades que tiene cada uno. No orar genéricamente, decir, ahora vamos a orar por la hermana Marisol. Dios bendice a la hermana Marisol, sé con ella. Pero ¿qué tal si vemos en la lista cuáles son las necesidades que ella tiene? Porque así puedo ver por los intereses de ella. Y entonces ver cuáles son sus situaciones de vida y orar por los intereses que ella tiene. No en una forma genérica, sino en una forma específica, ¿verdad? Y entonces ahora pues ya pude cambiar y puedo estar orando con la lista de cada uno y decir específicamente esta familia o este hermano está pidiendo en particular este es el interés de esta persona. Entonces, Señor, ahora sí yo puedo orar más claramente, no por cumplir con orar por todos, sino porque estoy buscando el interés de cada uno y no el propio, ¿verdad? Entonces, al menos esa fue mi experiencia. ¿Quién quiere comentarnos cuál fue su experiencia? Pero el hermano es el que está haciéndolo para la gloria de Dios. O sea, debo de estar lo suficientemente humilde para decir gracias, Señor, porque este hermano o esta hermana está haciendo lo que está haciendo para tu gloria, y sentir gozo y sentirme alegría y hasta sentirme ministrado por lo que otros están haciendo, que yo sé que yo lo podría hacer mejor, pero el Señor está usando a esa persona y lo está haciendo a ese nivel. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces ven que el Señor está hablándonos continuamente, está trabajando en nosotros. Seamos lo suficientemente humildes para decir, Señor, gracias porque eres tú el que lo está haciendo. Pero también seamos suficientemente confiados en Él para darle gracias. No es que nos ha ignorado, Él lo está haciendo. Entonces, esto es importante. Y quiero que regresemos al tema de humildad entonces. Y dijimos desde el principio que la humildad es un rasgo que corresponde a la criatura, al ser creado, no al creador. Al creador le corresponde la espiritualidad, la majestad, la gloria, la honra, la exaltación por todas las cosas, porque a Él lo merece. Él es el creador. Nosotros somos seres creados, subordinados, sometidos, dependientes, no autónomos. El único que puede decir yo soy es Dios, nada más. Usted y yo somos dependientes, somos derivados de Él. Somos porque Él nos sostiene. Por el momento en que Él nos deje sostener, dejamos de ser, ¿verdad? En cambio, Él es y ha sido siempre. Él es el autónomo por sí mismo, no necesita una causa. Él es por sí mismo y Él creó todas las cosas. Y nosotros, en cambio, somos totalmente dependientes. Si veíamos la semana pasada, la humildad es algo que el Señor elogia o exalta en las Escrituras al que es humilde. ¿Por qué? Porque se está colocando en la posición correcta. Yo soy un ser creado, un dependiente, un necesitado. Eso es todo lo que soy. Entonces se está colocando en la posición donde le toca al Creador. Haz de mí como tú quieras hacer de mí, porque tú eres el que lleva el control de todo lo que hiciste. A ti te toca la soberanía, a ti te corresponde. Yo soy el que tengo que humillarme delante de tu presencia. Veíamos que el Señor manifestó este rasgo de humildad cuando Él estuvo en su humanidad.
Él lo manifestó aquí entre nosotros cuando fue uno semejante a nosotros para enseñarnos a nosotros cómo es que corresponde el vivir en humildad. Eso lo estuvimos viendo. La humildad es un rasgo de la semejanza a Cristo. Todo aquel que se comporta de manera humilde, que es humilde, que practica la humildad, el que busca la humildad, ese está asemejándose más a Cristo el Señor. Eso veíamos. Dios tiene promesas impresionantes para los humildes. Ya repasamos unos textos y el terreno de la humildad es donde crecen los demás rasgos del fruto del Espíritu. Si no hay esta conciencia de la necesidad de humillarnos delante de Dios, las demás cualidades nunca van a prosperar. Esta es la base, es el fundamento. El ser humildes, reconocer quién es Dios y reconocer quiénes somos nosotros. Ahora bien, la humildad decíamos que se ve en los tres tipos de relaciones: con Dios o ante Dios, la relación conmigo mismo, lo que yo pienso, opino, entiendo que de mí mismo, y finalmente con las demás personas. Ahora, estuvimos viendo la humildad ante Dios y ante su palabra, con una elevada concepción de quién es Dios, su infinito, que Él es eterno, que Él es majestuoso, que Él es santo. Y todo el que llega a reconocer esto entiende que su posición es ser sumiso, ser humilde, estar humillado ante ese Dios todopoderoso. Es muchas veces necesario que el Señor nos esté quebrantando porque somos demasiado orgullosos. Se nos olvida delante de quién estamos, se nos olvida quién es el Señor y queremos decidir nosotros. Se nos olvida que Él es el dueño y nos creemos nosotros dueños. Se nos olvida que Él tiene propósitos y planteamos nosotros nuestros propios propósitos. Se nos olvida que Él es el que tiene planes y planteamos nosotros nuestros planes y queremos imponerlo. Y usted me dice, ¿cómo sabe que eso es así? Escúchese cuando ora, ¿verdad? El fariseo y el publicano lo logramos diferenciar porque su propia boca hablaba lo que había en su corazón. Entonces escuchémonos cómo estamos orando. Escuchémonos cómo estamos orando. Bueno, se sigue que cuando nos comparamos con Él nos damos cuenta de nuestra bajeza y esto nos permite mantenernos en humildad, no enorgullecernos, sino saber cuál es nuestro lugar. Temblamos ante su palabra porque su palabra siempre nos examina y siempre nos acusa. Siempre. No hay ámbito en que no. Esta semana estaba estudiando y leyendo otro texto que decía algo impresionante, muy bonito, muy precioso, acerca de las escrituras y la oración. Por cierto, aquí está la sucursal para quien quiera el librito, hermano Denis. Es gratuito el librito. Acerca de las escrituras y la oración. Y es importante porque una de las cosas interesantes que decía este texto es que nosotros a veces ni siquiera sabemos orar. Y uno dice, sí, yo sí sé orar, pero perdonen, hasta los discípulos que caminaban con Jesús, un día le tuvieron que llegar a decir, Jesús, enséñanos a orar. Hasta ellos que lo habían visto en su ejemplo, como Él lo hacía y que probablemente imitaban a Cristo en oración, ellos llegan a la conclusión de que, Señor, enséñanos a orar. No sabemos. Y después escuchamos a Pablo decir en Romanos, es que ¿cómo podemos pedir como conviene? No lo sabemos. Ni siquiera sabemos pedir lo que conviene. No lo sabemos. Tenemos que aprender a orar y esto es a través de las escrituras. Y nosotros nos creemos tan orgullosos, y yo lo digo, nosotros nos creemos tan orgullosos que decimos, no, nosotros sí sabemos orar y sí sabemos pedir. Y cuando nos vemos expuestos a la forma en que la Biblia nos muestra cómo son las verdaderas oraciones, decimos, nosotros no sabemos orar. No sabemos orar. Y el autor decía algo interesante, por ejemplo, ¿quieren un ejemplo práctico? Vamos a un ejemplo práctico. Tenemos situaciones convulsas alrededor de nosotros, ¿verdad? Tenemos problemas y circunstancias difíciles. Yo creo que todos pasamos circunstancias difíciles, ¿verdad? O en lo económico, la salud, lo que usted me quiera decir. Todos pasamos por circunstancias de aflicción. ¿Y cuál es nuestra oración típica? Señor, quítame esta aflicción.
Eso es la oración típica, ¿verdad? Quítame esta aflicción. Si estoy enfermo, dame salud. Si perdí el trabajo, dame trabajo. Si tengo problemas en el trabajo, quítame los problemas que tengo en el trabajo. Quítame lo que me está dando o provocando la aflicción. Y se nos olvida que las pruebas o las aflicciones son parte del trato de Dios con nosotros para hacer crecer nuestra fe. Se nos olvida que son un bien para nosotros, que es algo bueno de parte de Dios para nosotros. Que Dios al que ama y a la verdad, quien está pasando por la disciplina, pues no le es agradable, pero cuando recuerda cuál es el fruto de esa disciplina, dice: Señor, gracias. Y entonces nuestra oración debe cambiar. Señor, no me quites la aflicción. Glorifícate en medio de esta aflicción. Haz que yo camine en santidad en medio de la aflicción. Cumple tu propósito en medio de esta aflicción que tú has permitido en mi vida, porque esto no viene fuera de tu soberanía. Entonces, decía el autor, nosotros tenemos que aprender a orar. Y lo primero es que nosotros no nos damos cuenta a veces qué es lo que sí debemos pedir, porque si Dios lo está permitiendo en mi vida, Él considera que es bueno. Entonces, ¿por qué vas a pedirle que haga lo contrario? ¿Estás en contra de la voluntad de Dios cuando le pides que te quite la aflicción? Mejor pídele a que aprendas a depender de Él en medio de la aflicción. Que Él sea glorificado mientras yo estoy en la aflicción. Entonces me hizo comprender que de verdad nosotros, tiene razón, no sabemos. Y la palabra siempre nos está llevando a esa situación. Hay algo que no está bien en nuestra vida, hay algo que no está bien. Y si usted dice: no, yo creo que en mi vida todo está bien, todo está conforme a Cristo, todo está perfecto. Ay, hermano, ni siquiera ha aprendido entonces. No está todavía, usted no conoce a Cristo. Porque solo cuando nos vemos en el espejo que es Cristo nos damos cuenta cómo somos. Y la palabra nos arrima a Cristo, las palabras nos pone frente a Cristo. Y no, nos hace falta muchísimo. Entonces la palabra siempre nos lleva al pecado, pero también la palabra nos lleva a la redención. Ahí está el evangelio. Este rasgo de tu vida está mal. Bueno, aquí está Cristo Jesús. Aquí está la gracia. ¿Para qué? Cuando confieses tu pecado seas perdonado, pero además para que seas limpiado de la maldad y puedas caminar, ahora sí, en una ruta de fe semejante a Cristo Jesús. Pero nos hace falta entonces humillarnos ante la palabra. Nos hace falta, y eso es la tarea que tuvimos la semana pasada, y esta es la tarea que vuelve a quedar esta semana. Busque un texto bíblico donde Dios le esté hablando acerca de la necesidad de que usted sea humilde, o se lo pongo en otros términos, en términos negativos, sobre la necesidad de que deje de ser orgulloso. Cualquier texto que hable del orgullo. Entonces, apréndalo, memorícelo. Porque cuando se le presenta una situación en donde usted tiene que escoger entre ser orgulloso y ser humilde, no siempre usted va a poder tener a la mano la Biblia para ir corriendo a traerla y estudiar el texto para ver qué es lo que dice. Usted necesita tener cargadas ante las municiones, no irlas a buscar cuando ya está en medio de la batalla. Usted necesita tener las municiones con usted. Memorice la palabra de Dios. Memorice. Deje de memorizarse cómo va la serie de X o Y, o cómo están los partidos de fútbol, o deje de memorizar esas cosas. Memorice la palabra de Dios. Y entonces cuando viene el momento en que hay que decidir, usted tiene ya las municiones listas para que pueda disparar como tiene que ser. Bueno, eso veíamos. Humildad respecto a nosotros mismos. Humildad acerca de los dones, habilidades o logros que tenemos. Si tenemos algo, si tenemos alguna habilidad, recuerde, fue dada por Dios. Si hemos logrado algo en la vida que sea, no sé, algo que le haga sentir alegría o gozo, eso fue Dios quien se lo dio, no lo olvide. Si hubiera sido por usted, si hubiera sido por mí, lo malogramos. Lo malogramos, no se hubiera podido. Pero fue su gracia. Reconozca con gratitud las bendiciones de Dios. Inicia las bendiciones de Dios cuando usted vino a entender lo que significó su salvación.
¿Por qué tenemos el curso nosotros aquí de membresía? Y comienza precisamente con las doctrinas de la gracia, para que todos entendamos cómo fue que venimos a la salvación, cómo fue que nos trajeron a la salvación, para que aprendamos qué fue lo que pasó. No fue que fuiste muy hábil, no fue que de verdad tú bajaste tu orgullo, no fue que tú fuiste muy inteligente y comprendiste lo que Dios hizo, fue que el Señor lo trajo a la fuerza, lo revolcó, le quitó todos sus ayos y lo trajo a la salvación por gracia, por misericordia. Entonces, cuando entiendes eso, dices, ok, si la entrada fue por gracia y por misericordia, el resto del camino es exactamente lo mismo. No hay nada de lo que yo me pueda alegrar. Un segundito, hermanita, nada más para terminar el repaso. Ahora sí, después de eso, dones y habilidades, todos son por gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te jactas de lo que tienes? Si no fue que lo recibiste, te fue dado. Entonces no tienes por qué jactarte de nada. Si fuera que quitáramos todo lo que por gracia has recibido en tu vida y te quitáramos a ti, yo te aseguro que no tendrías nada de qué jactarte, y sí mucho de qué avergonzarte. Así que cualquier cosa solo la hemos recibido de Él. Todo el crédito de nuestro esfuerzo, fidelidad a lo largo, logro o meta alcanzada es de Dios. Todo crédito. Deuteronomio dice que aún las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer son dadas por Dios. Son dadas por Dios. Así que nada hay de lo que tengas que jactarte. Nada hay. Y cuidado con la jactancia, el orgullo, la vanagloria. Cuidado, porque esa es la marca precisamente del incrédulo. Así que cuidado con habituarse al el viejo hombre. No, ahora tenemos que habituarnos al hombre nuevo, al que es humilde. Y ahora sí, vamos a entrar para atender la pregunta de la hermana. Esto fue lo que nos quedó pendiente la semana anterior, la humildad ante otros. Vimos la humildad ante Dios y su palabra, humillados. Ante nosotros mismos, nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuál es nuestro concepto? Somos necesitados de Cristo, salvos por gracia, para la gloria de Dios. Y cualquier cosa entra exactamente en el mismo canon. Ahora sí, ante los demás. Sí, mi hermano. Son sumamente humildes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que es hasta orgullosa de su pobreza. Es lo que pasa. Ahora empezamos a tomarle fotos de que mire, solo tiene esto y solo, así que pobrecito. Lo que está haciendo es enorgulleciéndose de su supuesta humildad. No, hay que tener cuidado, porque hay pobres, insisto, que son muy orgullosos. Y en cambio, por el otro lado, encontramos personas muy adineradas o que tienen muchos recursos y son humildes. Así que eso no es una condición de los bienes. Es que no son los bienes los que definen, es la persona, es cómo está la persona dentro. Entonces, quería retomar ese tema. Aquí, cuando hablamos de la humildad ante otros, ¿cómo es que se ve que una persona es humilde ante los demás? ¿Cómo se ve eso? Porque ya vimos cómo es delante de Dios, humillándonos ante su palabra. ¿Y cómo es ser humildes en relación con nosotros mismos? Pues no teniendo más alto concepto del que debo tener. Soy un pecador salvo por gracia y en camino de santidad por gracia, y esto por medio de la fe. Ahora bien, en relación con los demás, ¿cómo se refleja si yo soy humilde en mis relaciones que tengo con las demás personas? Bueno, ahí tenemos un principio general para comenzar, que está en Efesios 5:21. ¿Qué dice? Efesios 5:21. Someteos. La palabra someterse está completamente relacionada con humildad. Si somos humildes ante Dios, nos sometemos a su palabra, ¿cierto? Ahora, ante los demás, mire lo que dice Pablo: sométanse unos a otros debido al temor del Señor que tienen.
Si ustedes dicen que son temerosos de Dios, entonces van a ser humildes, se van a someter unos a otros. En distintas relaciones que el Señor nos hace tener a nosotros, tenemos que aprender el principio del sometimiento, distintas relaciones. Es que vamos a ver la condición de converso o inconverso de la persona a la que me tengo que someter, no condiciona mi obligación de someterme. Por ejemplo, tenemos un presidente inconverso, pero ya porque es inconverso, entonces no me voy a someter. Tengo un oficial de tránsito que me detiene y yo primero le voy a preguntar: mire, antes de que usted me haga la multa, dígame, ¿usted es creyente o no? Me someto y me hace la multa, ¿no es cierto? Sea inconverso o no lo sea, sea creyente o no lo sea. Mi esposo, en el caso de las mujeres, mi esposo es inconverso, ¿me tengo que someter? Sí. ¿Por qué dice ahí el texto 5:21 que hay que someterse? Por el temor al Señor. Ahora, no dice que sea creyentes o no, hay que someterse. Los hijos se tienen que someter a los papás. Pero miren, es que mis papás son inconversos. Sí, usted se somete a sus papás. Ese es el orden. Ahora, por supuesto, en aquellas cosas que quien está en autoridad se opone a lo que Dios dice, ahí tengo que recordar que el soberano es el Señor, no es autoridad que ha sido impuesta. Pero en todo lo demás, sí, Zaida. Ok, gracias. Este es el punto: sométanse unos a otros. Tenemos diferentes tipos de relaciones en donde hay que someterse. Los trabajadores se someten a sus jefes. Los que pertenecemos a este país nos sometemos a las reglas de este país. Las casadas se someten a sus esposos. Los hijos se someten a sus padres. Hay diferentes tipos de relaciones en donde siempre hay sometimientos. Siempre lo hay. O por lo menos debería haber. Ese es el ideal, que así funcione. Así que una de las primeras formas en que nosotros aprendemos humildad es cuando nos sometemos a quienes debemos de someternos. Y esto no hay discusión. Incluso si esto los entendieran los que están en eminencia, ellos tienen que someterse al Señor. Los que están en eminencia también, el poder que tienen fue delegado por Dios para que ellos lo representen aquí en la tierra. Tienen que someterse a Él. Que no lo hacen, es su problema. Pero nosotros tenemos que someternos a lo que ellos determinan, en el tanto no estén contra la autoridad mayor, ¿verdad? Pero entonces, ahí hay una forma en que nosotros mostramos humildad ante otros. Pero hay otra forma que es un trato mutuo, que se ve, en el trato mutuo. ¿Qué nos dice 1 Pedro 5:5? Los más jóvenes aprendan a someterse a los que ya tienen más experiencia, a los que van avanzando, a los que han crecido, a los experimentados. Pero dice de una vez, no olviden que todos tienen que tratarse con humildad. No porque tengas personas sometidas, entonces te puedes enorgullecer de ellas o enseñorear sobre ellas. No, hay una humildad en el trato de todos. Y ahora sí dice, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, no importa si a ti eres el que te tocó, porque a veces nos peleamos cuando nos toca ser los sometidos, pero cuando nos toca ser los que estamos en autoridad, entonces ahí sí nos sentimos con mayor libertad de que, ¿verdad? Ahí sí sacamos y dele, y solo entonces te ponen de pastor en la iglesia y entonces empiezas a predicar y en las predicaciones empiezas a darle latigazos a todo el mundo, porque estás en autoridad y todos tienen que seguir lo que yo te digo, ¿verdad? Y te enorgulleces. Y Dios está diciendo, no, la humildad es un tema que tiene que pasar por el tamiz de que todos estamos en el mismo lugar.
Ok, si tienes que hacer exhortación, hazla, pero hazla desde el punto de vista donde estás parado en el mismo terreno que todos. ¿Ve? Así es como funciona. Entonces, ahí hay otro rasgo, un trato mutuo entre nosotros. Debe ser un trato humilde, desde la comprensión de que estamos exactamente en el mismo punto. Ambos somos dependientes de la gracia de Dios. Hace un rato conversaba con unos hermanos antes de comenzar y llegábamos a la siguiente conclusión: a veces tener personas a nuestro cargo, a los cuales dirigir en la palabra de Dios y apoyarles, a enseñarles a que caminen en la gracia del Señor, hace que nosotros tengamos que bregar con personas que son bien cabezonas y que no se quieren someter a la palabra del Señor. Y hay que darles y decirles, me refiero a suministrarles la palabra continuamente y estarles diciendo, y a veces el cambio tarda mucho en venir. Y de pronto nos veíamos para adentro y decimos, es que somos exactamente iguales los que estamos enseñando. Somos exactamente iguales. ¿Cuántas veces el Señor nos habla de cosas y cosas y nosotros tarda el cambio en venir? Que le caiga el 5 a uno, ¿verdad? Como los telefonitos de antes. Tarda un montón, porque estamos exactamente en el mismo punto, estamos luchando, seguimos. Por eso el trato tiene que ser, implica someternos a la instrucción y la corrección de otros creyentes. Es que no importa si el hermanito es el pastor o el hermanito es el hermanito que apenas está empezando a venir a la iglesia. Si tiene una palabra del Señor para corregirme, yo tengo que atender, tengo que someterme. No al hermanito, a la autoridad que Dios está permitiendo que ese hermanito maneje en ese momento para conmigo. ¿Cuál es la autoridad que el hermanito maneja para conmigo? La autoridad de la palabra de Dios. Y si el hermanito me está haciendo ver algo con base en la palabra de Dios, él está usando la autoridad que Dios le dio para ese momento. ¿Sí? Discernimiento. Ok, muy bien. Entonces, someternos a la instrucción y corrección de otros. Pero eso que acaba de mencionar, Said, es sumamente interesante. Porque eso lo podemos hablar si estamos en el terreno o en el ambiente de hermanos en la fe, que estamos todos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y que estamos siendo correctamente madurados por la gracia del Señor. Pero, por ejemplo, ese criterio no aplica para papás que están instruyendo a sus hijos. ¿Me estoy dando a entender? Esos papás que tienen en su casa a sus hijos, ellos sí les imponen su forma de pensar. Están autorizados para ello. ¿Me entiende? Mientras estos hijos van madurando y van creciendo, cuando ya lleguen a la edad en que ellos saben interpretar las escrituras y son responsables delante de Dios, entonces ahora sí estamos en el mismo terreno, mismo nivel. Pero mientras estén en la casa, por ejemplo, así es como se hacen las cosas. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Ok? Ah, amén. Lo que puede ocurrir, o sea, siento que estos sometimientos en ciertas cosas, porque ¿qué pasa cuando entre dos personas hay un mutuo sometimiento? Por ejemplo, que los padres deben someter, los hijos deben someterse a los padres, porque pasa así en el caso del hijo es el pastor de la iglesia, ¿me entiendes? Entonces yo siento que ahí, Qué interesante, ¿verdad? Como aquel que tuvo un hijo y dijo, este hijo va a estudiar para sacerdote, entonces ¿cómo le voy a decir después? Padre. Ok, vamos, entendamos lo siguiente.
La Escritura nos habla de los diferentes niveles de autoridad y sometimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y esa autoridad y sometimiento está delineada en cada uno de esos aspectos. Es decir, comencemos desde lo más pequeño a lo más grande. En la familia tenemos y lo más desde cero, el esposo y la esposa. Ya sabemos cómo es el sometimiento ahí, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con el matrimonio, ahí está. Ahora bien, vamos, cuando vienen los hijos se someten a esos dos. Ahí está. En todo lo que tiene que ver con la familia, con llevar adelante la familia, con todo. ¿Ok? Y sí, por supuesto, esos padres tienen que estar orientados por las Escrituras. Ahora, estos padres van a estos hijos conforme a las Sagradas Escrituras, pero habrá los aspectos finos del trato continuo y permanente que los padres van a definir cómo se hacen, porque está dentro de esa libertad. ¿Ok? Vamos ampliando. ¿Qué sigue después de eso? La iglesia. En la iglesia están pastores y líderes que orientan la congregación. Ampliamos. ¿Qué sigue después de eso? El gobierno civil, que son puestos conforme a las Escrituras, conforme a Romanos 13, son puestos para delinear específicamente lo que Dios les dice que tienen que ellos trabajar. Cuando el Estado se quiere meter en lo que corresponde a la familia, estamos muy mal. Violentó el orden de Dios. Por eso es que estos temas de las guías sexuales y todas estas cosas del Ministerio de Educación están violentando un orden que de lo natural es, Dios lo dejó para los padres y no deben de meterse ahí. El gobierno no debe de estar orientando los valores de los hijos, porque eso le corresponde a los padres. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué pasa con el pastor en relación con las familias? El pastor orienta conforme a las Escrituras, determina en las Escrituras y les enseña a los padres cómo ellos deben de orientar ahí en la familia, pero les toca a los padres. ¿Ya? Les toca a los padres. La autoridad sobre esos hijos no la tiene el pastor, la tienen los padres. ¿Ya? El pastor tendrá que cumplir su labor de enseñar a esos padres cómo orientar a esos hijos. Ahí estamos de acuerdo, pero la autoridad sobre esos hijos lo tienen los padres. Ahora sí, ¿qué pasa? Uno de esos hijos termina siendo pastor, no hay ningún problema. En su calidad de pastor tendrá que enseñarle aún a su padre cómo él debe de orientar la vida de esos hijos. Y luego él, como hijo, someterse a la orientación de su padre. Excepto en aquello que esté contrario a las Escrituras. ¿Verdad que no hay desorden? No nos perdemos. A ver, Jesús se sometió ¿a quién? Al Padre Celestial, ¿sí? Él se sometió a su Padre Celestial, pero también se sometió a su Padre terrenal. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué dijo él que respondió cuando lo encontraron allá a los 12 años? Es que es en los negocios de mi padre que me conviene estar. Él sabía que eso era lo que a él le convenía, pero su padre le dice: vamos para la casa. ¿Y qué hizo? Ujú. Sí, bueno, ya estamos en un nivel diferente. Ya no está sometido a la casa. Ujú. Sí, 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 sí. Ujú. Correcto. Ujú. Nunca desaparece. Ujú. El sometimiento toma característica de honrar. De acuerdo. Pero entonces quedamos claros con este aspecto.
¿Qué ejemplos vemos en las escrituras de corrección? Bueno, el caso de Apolos, allá en Hechos, cuando él, aunque era un hombre poderoso en palabra y aunque era un hombre que conocía de la escritura y él era predicador y todo lo demás, cuando lo llaman aparte para corregir su teología, él lo acepta. Y después dice que todavía lo hacía con mayor vigor lo que ya antes venía haciendo. Fue mejorado, ¿verdad? Por la corrección. Por otro lado también tenemos Pedro que fue llamado por Pablo a que no tuviera esa fisura de carácter que estaba mostrando, de ser parcial a los judíos cuando estaba entre judíos, pero cuando estaba entre gentiles, compartir con gentiles, y había diferenciación en su conducta. Pablo le llama la atención y en público, así enfrente de todos, ¿verdad? Para que tuviera esa corrección. Y luego vemos a Pedro mencionar que hay cosas tan preciosas que todavía, de la fe, que todavía él ni siquiera había podido comprender, porque hay tantas cosas difíciles en los escritos de Pablo, que inspirados por Dios, que son difíciles de entender y que los indoctos tuercen, pero él está reconociendo que la corrección, la sabiduría, el entendimiento que tenía Pablo era un entendimiento aún superior al suyo. Porque dice que hay cosas difíciles de entender. Pero entonces, mire cómo hay ese nivel de sometimiento, ese nivel de humildad, ese nivel de, sí, necesito la corrección. En el contexto de Efesios 5, la humildad es una evidencia de estar en el Espíritu Santo. Desde el 5:18, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos. ¿Y cómo se comporta alguien lleno del Espíritu Santo? Verso 21, someteos unos a otros, de acuerdo a como Dios ha determinado. Someteos. La humildad no ocurre sin un esfuerzo consciente y deliberado de nuestra parte. Si hay algo por lo que sí podemos hacerlo facilito y sin ningún esfuerzo, es ser orgullosos, ¿verdad? Eso nos sale, pero nos sale muy práctico y muy fácil. Ser orgullosos, ser altaneros, ser vanagloriosos, eso nos sale muy fácil. No necesitamos esfuerzo. El esfuerzo lo necesitamos para ser humildes. La disciplina es para ser humilde. El sometimiento y el servicio en sus dos formas claras de ese esfuerzo. ¿Qué nos dice Lucas 12:37? Qué interesante, ¿no le parece eso? El Señor de la gloria, el Rey soberano, el majestuoso, por quien todas las cosas son creadas y para quien todas las cosas son creadas, dice, cuando Él venga y haya sus siervos sirviendo, entonces dice, Él los sentará a la mesa y Él mismo les va a servir a ellos. Ay, caramba, el servicio es importante. El servicio muestra que de verdad soy humilde. El servir, no el buscar que me sirvan. Oiga, usted sabe que en la iglesia nosotros siempre estamos buscando que nos sirvan. Y yo voy a la iglesia y me apunto en esto y en lo otro, si se acomoda a mi tiempo. Y voy a la reunión de miembros si se acomoda a mi horario, ¿verdad? Porque estoy buscando que me sirvan. ¿Cómo es eso? Sí, yo participo en un ministerio de la iglesia si me sirve. Entonces no estoy haciéndolo con humildad. O sea, si yo no tengo que sacar de mi tiempo y mi esfuerzo y aún mi dinero para servir a la obra del evangelio, entonces yo no me apunto. Es que, hermanos, estamos orando y pidiendo a Dios que haya más maestras para los chiquitos, que haya más maestras para que puedan las que están ahí estar también siendo alimentadas y no solamente dando clase. ¿Quiénes se apuntan? Vamos a seguir orando, hermano. A ver cuándo Dios levanta a alguien.
Bueno, hermanos, los que de verdad usted dice, no, yo sí, yo creo que yo puedo servir. Bueno, vamos a hacer una primera reunión, vamos a llamarlos para que se capaciten y entonces puedan servir. Ay, de aquellos 8 que habían dicho que sí, ya solo 4 pueden venir porque los demás ya no pueden sacar de su tiempo o viven muy largo o esto y lo otro. Después de esos 4, cuando ya ahora sí hay que empezar a trabajar, hay 2 que dicen, no, mire, es que ahorita estoy muy ocupado con otras cosas, o es que ahorita me demanda mucho tiempo y yo realmente no puedo. Mentira, no quieren servir, quieren servirse. ¿Me estoy dando a entender? ¿No, nos queda suficientemente claro que realmente no hay humildad? Que realmente lo que hay es orgullo. Si se acomodan a mi tiempo, si se ajustan a los momentos en que y a la capacidad que mientras no me implique a mí hacer un esfuerzo más, entonces yo sirvo. Pero si me implica, entonces ya yo no estoy para servir. No sé, ¿usted ve ahí alguna humildad? ¿Usted ve ahí un verdadero deseo de servir? ¿O fue Cristo el que diciendo allá arriba en su gloria, no, yo voy por ellos? Se despojó de toda su gloria y magnificencia, la ocultó a los ojos de los demás, como tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló. Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte significa que él no solamente invirtió un ratico, ¿verdad?, de su tiempo. Él se invirtió completamente por servir a los demás. Él se invirtió por completo, que no le quedara nada, incluso toda su sangre derramó también. Que no le quedara nada, para mostrarnos a nosotros que el servicio es así, de esa manera, esforzado. Implica el tiempo, implica el esfuerzo, implica aún hasta los recursos. El sometimiento unos a otros, la humildad entre nosotros, tiene que verse a través de la manera en que yo también sirvo a los demás. Y esto me hace cuestionarme, y por favor cuestiónese usted también. Decimos que la humildad ante los demás conlleva sometimiento, conlleva un trato mutuo, pero conlleva un servicio. ¿Usted está sirviendo a los demás? Primero esa es la pregunta. ¿Usted está sirviendo a los demás? Porque esa es la muestra de la verdadera humildad para con los demás. Servirles. No ser sus señores que les sirvan, sino servirles. Y ahora, si usted está sirviendo a los demás, ¿realmente usted está haciéndolo en humildad? ¿Realmente yo lo estaré haciendo en humildad? Ah, no, pues claro, yo le sirvo porque de ahí es humilde. Yo no estoy buscando nada a cambio, no pido nada a cambio, le sirvo con todo el gusto. Ah, muy bien. Y cuando implica ese servicio tener que hacer un esfuerzo más, sacar algo más de su tiempo, invertir algo aún de sus recursos, ¿verdaderamente estamos sirviendo en humildad? Digo, porque la iglesia está muy llena de personas que quieren servir, pero en realidad lo que quieren es figurar, ¿verdad? Ser los que van al frente, ser los que la gente vea. Es que se les aplaude, ¿verdad? Pero, eso no es ser humilde, eso no es servir de acuerdo al canon de Jesucristo. De otra forma, honrarnos unos a otros, honrarnos unos a otros. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos antes que los otros. Cuando hablas de tu hermano, cuando hablas de tu hermana, que el tiempo, pero ¿por qué usted? Algo pasó por ahí, pero bueno, honrándonos. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Cuando usted habla de su hermano, ¿es para honrarlo? El hermano está siendo bien honesto hoy. No, dice, yo no hablo de mi hermano para honrarlo. Normalmente hablamos de los hermanos para, y tristemente hay que decirlo, deshonrarlos. Es otra forma de decir chisme.
En vez de aplicar lo de las abuelitas, ¿verdad? Si no tienes algo bueno que decir, no digas. ¿Cuántas veces, ponte a pensar, has callado precisamente para que la otra persona no sea deshonrada, no sea avergonzada? Yo sé que eso les cuesta mucho, sobre todo a los iracundos, ¿verdad? Esos de antemano quieren responder cualquier ofensa, quieren responder cualquier cosa para deshonrar, para atacar al otro. ¿Sabe qué hace el Señor con nosotros? El que nos conoce, el que sí sabe lo que somos, el que no se deja llevar por nuestra reputación, sino que conoce nuestro carácter. Él callará de amor. Se gozará sobre nosotros con cánticos. Porque si tuviera que hablar de nosotros, pero Él callará de amor. ¿Te acuerdas del Señor Jesús ahí en la cruz? Cuando todos estaban diciéndole cosas, Él callaba. Como oveja al matadero fue llevado. No levantó su voz, no emitió palabra. Ay, esa es una forma que nosotros debemos de hacer. Debemos considerar al otro por encima de nosotros en asuntos de posición, intereses, necesidades. Debemos de considerar al otro como superior y buscar lo que es bueno para la otra persona. Las promesas a los humildes son dadas al ejercer humildad. El Espíritu Santo no nos hace humildes, y esto es algo interesante. Vamos a ver qué piensa usted de esto. El Espíritu Santo no nos hace humildes, nos capacita para que seamos humildes nosotros mismos. Es lógico. ¿Qué significa humildad? Significa humillarse. Y el Espíritu Santo provocará situaciones para que usted se vea humillado. Se va a ver humillado. El Espíritu Santo permitirá que vengan a nosotros cosas para humillarnos. Seremos nosotros los que vamos de verdad a humillarnos. Es que una cosa es que otro me humille y otra cosa es que yo verdaderamente acepte esa humillación, me doblegue. Eso es algo en que usted tiene que trabajar, y eso es algo en que yo tengo que trabajar, en verdaderamente ser humildes y aprovechar las oportunidades que Dios nos da humillándonos para de verdad humillarnos. ¿No has leído por ahí el 38, por ejemplo, de los Salmos? Hermano, ¿y qué dice el 38 de los Salmos? Bueno, tarea. Vaya a ver qué es lo que dice el 38 y lea eso. Generalmente nos mandan a leer el Salmo 51 para el del corazón contrito. Vaya a leer el 38. Un corazón que verdaderamente está humillado, y humillado por sus propios pecados, no por lo que están haciendo los demás, que a veces lo humillan, sino por sus propios pecados. Debemos aprender humildad. Tenemos el poder capacitador del Espíritu Santo que nos permite vivir con contentamiento. Ahora sí, vamos a la parte práctica. Yo sé que ya se nos fue el tiempo, pero vamos a la parte práctica. Renueve su mente. Deje de pensar que no necesita esforzarse para ser humilde. No, necesita, trabaje, esfuércese. Va a requerir mucho esfuerzo de aquí en adelante. Humíllese, sea humilde. Memorice versículos que tienen que ver con la humildad. Memorícelos. Los versículos. A ver, sea tu carácter sin avaricia. ¿Qué más? Contento con lo que tiene. ¿Qué más? Porque Él mismo dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Por eso podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Hebreos 13, 5 y 6. Memorice versículos. Sea tu carácter sin avaricia. No busques más de lo que el Señor ya te ha estado dando. No busques más. Sé contento con lo que tienes,
Porque Él dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Y por eso tú debes de decir, el Señor es mi ayuda, no temeré. Tú debes de decirlo. Aprenda versículos, cambie los valores según la guía del Espíritu Santo. Confiese las actitudes orgullosas cuando sea redarguido por el Espíritu Santo. Confiéselas. Ay, pero es que yo no sé en qué soy orgulloso. Dígale al Espíritu que le abra los ojos. Porque probablemente los que estamos alrededor sabemos, pero que sea el Espíritu el que se lo diga. Dígale, Señor, ¿dónde está mi orgullo? Por favor, hazme ver, yo necesito ser liberado de eso. Es una cadena que me ata, yo necesito ser liberado. Por favor, muéstrame dónde está mi orgullo. ¿Cuáles son esas acciones orgullosas? Muéstramelas. Y si hay algo que el Espíritu Santo le encanta, es que usted busque cómo ser como Cristo. Él va a ayudarle. Él va a ayudarle. Adopte medidas para obedecer la instrucción de la palabra de Dios. Humíllese ante su palabra. Si hoy le está hablando el Señor a su orgullo, bueno, atiéndalo, sométase a eso. Vaya ahora en la tarde, antes de hacer cualquier otra cosa, vaya y busque en la palabra. Señor, aquí están los textos, los tengo que subrayar. Hebreos 13, 5 y 6. Mire, Filipenses 2, ¿verdad? Verso 3, verso 4. Vamos, Santiago 4, 6. Vamos, Pedro capítulo 5, verso 6, ahí está, subráyelo, vaya y ore a Dios, sométase, busque someterse y sirva y honre a los demás. De maneras prácticas, dependa de todo en el Señor, pero busque cómo honrar al Señor de manera práctica. Termino con esto. Cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Cuidado, mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Mucho cuidado, porque es engañoso, más que todas las cosas. Es engañoso y perverso. Si en esta iglesia, y es en esta iglesia, no lo digo para todo el mundo, si en esta iglesia tenemos la costumbre de anotar las peticiones de los hermanos, para que conozcamos qué está afectando sus corazones, y de verdad queremos ser compasivos. Tal vez yo no puedo ir a sentarme con el hermano a conversar con él para saber qué es lo que le está pasando, pero él me lo está comunicando por escrito. Saque tiempo en su oración y lea cada una de las peticiones de su hermano. Eso verdaderamente es tener misericordia de él. Eso verdaderamente es conocer lo que está pasando en su corazón. ¿Ok? Mucho cuidado. Aquí no funciona la ósmosis. No es que, ok, hermano, Señor, oro por las peticiones de mis hermanos. Tú sabes lo que pasa. Eso yo no estoy acercándome a él. Yo no estoy teniendo misericordia con él. Entonces, yo sí le pido, por favor, practique la oración unos por otros. Sírvales a sus hermanos orando por sus peticiones. Saque las hojitas. Lea lo que cada uno tiene en su corazón. Trate de poner ese dolor en su corazón. Eso se llama compasión. Y luego se ha movido a la misericordia. Ya teniendo ese dolor usted en el corazón suyo, entonces con todo su ser, pídale al Señor: Señor, mira a mi hermano, mira a mi hermana que está pasando por esto. Por favor, atiende su oración. Acompáñale mientras esta situación aflictiva está en su vida. Úsala para su gloria. Pero acérquese de esta manera con cada uno. Señor, en esta hora te pedimos que en tu gracia, tú ahora que nos exhortas, nos des el entendimiento claro de qué debemos de hacer cada uno de nosotros para servirnos, para honrarnos. Pero ya sabemos que eso solo puede venir cuando nos hemos humillado ante ti. Por favor, dobléganos. Permite que nosotros nos humillemos ante ti por medio de tu palabra, por el uso que de ella hace el Espíritu Santo. Y que esta iglesia sea transformada a una iglesia verdaderamente cada día más humilde como Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.